Doctora, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a admitir a los demás. Buenos días. Van alistando sus PPTs, por favor. Buenos días. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo está? Ya estamos Sí, listos, doctora. Sí, ya, perfecto. conmigo Vamos también está listo, doctora. Tengo mi PPT. a Gutiérrez. Ya. Va a empezar Silva. Luego sigue Gutiérrez. A ver, y luego le vamos a dar pase a Barrón. Listo. Vamos a empezar. A ver. Ya, vamos a abrir. ¿Puede ir compartiendo su PPT, Johan? Ya, doctora, perfecto, perfecto. Ya está. Tercero, Barrón. Doctora, ¿Puede? inicio. Sí, puede ponerlo en modo de presentación. Sí, Ya, porque ya son las 11 en punto. ya, correcto, doctora. 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. Ya, entonces vamos a ser bastante breve, doctora. Sí, así es. Bueno, doctora, buenos días, compañeros, colegas, buen día con todos. Vamos a iniciar esta presentación de los resultados y otros elementos más, producto de una investigación que hemos realizado, ¿no?, acerca de las reformas curriculares en la educación superior tecnológica, experiencias en la adecuación e implementación curricular desde la perspectiva de los directivos y docentes. Sabiendo que el currículum es un elemento principal en el proceso de formación, en este caso en educación superior, entonces hay un conjunto de elementos que preocupan realmente en una situación, en un contexto real. En este caso, por ejemplo, como parte de las normas, ¿no?, las normas que implementan los entes rectores, en este caso el Ministerio de Educación. Otro elemento que se toma en cuenta son en este proceso, en estas normativas, las diversas terminologías existentes desde el punto de vista pedagógico. Y luego las metodologías de enseñanza como parte de un proceso de ejecución curricular, porque finalmente estos proyectos, estas propuestas, los docentes son los encargados de llevar a la práctica. Y también parte de ello son la evaluación de los aprendizajes, por lo mismo que se requiere recoger información respecto a todo este proceso que se realiza, ¿no? Entonces, la suma de todos ellos en esta parte de nuestro estudio hace de que ha habido cierta resistencia de parte de los docentes, de parte de la comunidad educativa en este caso, ¿no?, a estos cambios, a estas modificaciones, a estos procesos que ha habido, ¿no?, de parte del Ministerio de Educación. Entonces, para tal motivo hemos planteado un problema, a decir de cómo experimentaron los directivos y docentes la reforma curricular en la educación superior tecnológica. Entonces, para ello, para cumplir ese propósito, estamos planteando un objetivo general. Ese objetivo consiste en analizar y conocer las experiencias de los directivos y docentes como parte del proceso de adecuación e implementación de las reformas curriculares en la educación superior no universitaria, específicamente en la educación superior tecnológica del nivel profesional técnico. Todos ellos, esas reformas emprendidas por el Ministerio de Educación en consonancia con las políticas educativas nacionales. Entonces tenemos parte de nuestro trabajo de investigación, hemos hecho una categorización de todo un conjunto de elementos, ¿no? Entonces, como primer punto hemos considerado la categoría currículum. Entonces, para ello hemos hecho una definición del currículo en el término en que este currículo pues deriva de un término latín, ¿no? En este caso menciona que deriva del término currere, que significa y que tiene relación con lo que nosotros llamamos
aquí en América Latina por lo menos, la carrera profesional, ¿no? Entonces, esa carrera profesional, y creo que también nosotros como experiencia en nuestra carrera en este nivel de posgrado, por ejemplo, en la universidad nos mencionan acerca de las experiencias, ¿no? Esas experiencias son los diferentes cursos, las diferentes asignaturas, las diferentes unidades didácticas que desarrollamos dentro de nuestra formación. Entonces, eso lo plantea Eisner. También desde la posición de Stenhouse menciona que el currículo es un conjunto de tentativas que sirve para comunicar los procesos educativos, ¿no? Esos proyectos son susceptibles a críticas y lógicamente se lleva a la práctica. Entonces, esta categoría nosotros lo hemos subdividido, podríamos decirlo así, en dos subcategorías, ¿no? Para efecto de nuestros análisis. Uno es con respecto a la adecuación del currículo y otro es con respecto a la estructura del currículo. La otra categoría que hemos trabajado es acerca de la implementación del currículo. En este caso, uno de los exponentes en lo que corresponde a la parte de gestión curricular, a la parte de ejecución curricular, estamos hablando de Hares, de Hasbun y otro autor más, el cual consideran que un proceso de implementación curricular, en este caso hemos considerado aquí el enfoque por competencias. ¿Por qué motivo? Porque el estudio que hemos realizado son reformas curriculares, entonces hemos tomado de alguna manera un cambio drástico en el currículo que viene desde el enfoque por objetivos hasta el enfoque por competencias, en este caso que ha sido alrededor del año 2006. Entonces, por ese motivo hemos tomado el punto de enfoque por competencia. Entonces, ese proceso de implementación que está vigente hasta este momento, según Hasbun, menciona lo siguiente, ¿no? Que es un proceso que tiene que ponerse en marcha, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Lógicamente, este proceso permite a los estudiantes aplicar las nuevas habilidades en los contextos reales. Entonces, asimismo Yáñez menciona lo siguiente, ¿no? Que este es un momento en que el proceso de formación prioriza la práctica, ¿no? Es un elemento que mide integralmente ciertas dimensiones y garantiza el aprendizaje significativo y funcional. Entonces, lo mismo, la categoría de implementación del currículo hemos dividido en dos subcategorías. Por un lado tenemos el apoyo en el proceso de implementación del currículo y por otro lado tenemos los actores que participan en el proceso de la implementación del currículo. Producto del trabajo que hemos realizado, aquí estoy presentando la parte metodológica, ¿no? Con respecto a la investigación, es un tipo de estudio de comprensión de problema. Tenemos un diseño del tipo fenomenológico hermenéutico, por lo mismo que recogemos experiencias de los participantes. Tenemos un método inductivo y por la otra parte, que es la recolección de los datos, hemos utilizado una técnica denominada la entrevista semiestructurada y ya que estamos trabajando con diferentes documentos, en este caso normativos o documentos de gestión técnico-pedagógicos, hemos hecho un análisis documental. Para ello hemos utilizado los instrumentos denominados entrevista a profundidad y nuestra población ha consistido en 4 directivos y 3 docentes. La metodología o el método para el análisis de datos que hemos empleado ha sido en primer momento la transcripción, ¿no? O lógicamente primero la entrevista, luego se ha hecho la transcripción, la interpretación, la reducción de los datos y finalmente la triangulación. Entonces, como resultado tenemos los siguientes. Producto de esas categorías que hemos hecho, o subcategorías que hemos dividido, ¿no? Tenemos por un lado la adecuación del currículo. Entonces, desde la perspectiva y las experiencias de los docentes, nos menciona a ellos, docentes y directivos, nos mencionan que la adecuación y los cambios respectivos en estas etapas ha sido producto o con la intención de mejorar la calidad educativa. Mencionan ellos que las reformas traen cambios y resistencias. En este caso, la resistencia significa a la forma de cómo los docentes han tenido que adaptarse de un currículo por objetivos a un currículo por competencias. Estos procesos han sido de manera experimental porque ha habido unos estadios, ¿no es cierto? En este caso de 2006, 2010, 2015,
Por lo tanto, ha habido ciertas fases en esa etapa. Menciona también que para este proceso de adecuación del currículum ha habido capacitaciones, ¿no?, de parte del Ministerio de Educación, utilizando las diferentes normas respectivas. Ha sido un proceso de acondicionamiento, ¿no?, para poder trabajar con este nuevo enfoque, que son el enfoque por competencias. Han tenido que acondicionar la infraestructura y el equipamiento, por lo mismo que, como mencionaba la teoría, ¿no?, de Yáñez y Steinhaus, ¿no?, decía que estos procesos, ¿no?, tienen un conjunto de elementos que requieren un alto contenido de la práctica. Mencionan también que la validación del currículo en este caso han sido realizados por los involucrados. Estos involucrados generalmente son personas, por ejemplo, del lado empresarial, ¿no?, también los docentes, y asimismo se ha tomado en cuenta que para este proceso han tenido que recoger opinión de parte de los egresados, ¿no?, como parte de los actores, en este caso, que son parte, ¿no?, de una institución. Y con respecto a la estructura del currículum, ellos mencionan que en este proceso de los cambios fueron muy abrumados por las horas prácticas, porque desde un currículo por objetivos a un currículo por competencias se priorizaba la parte procedimental, la parte del hacer. Por lo tanto, desde las normas que emitió el Ministerio de Educación, había cierta cantidad de horas, por lo tanto, ellos no se sentían preparados, capacitados, actualizados, entonces había una dificultad ahí. Esta estructura del currículum de objetivos a competencias fueron un sistema modular en base de ciertos documentos llamados catálogos de certificación y de grados y títulos. Eso con respecto al 2006, y con respecto al 2015 se llamó el Catálogo Nacional de Oferta Formativa. Bien. También como parte de la estructura del currículo. Sí, en cuanto al tiempo, ya nos estamos excediendo. Entiendo que para los artículos científicos se va a dar unos minutos más, pero a ver, prioricemos, mencionemos solo los resultados y pasemos al la siguiente diapositiva. Bien, entonces, lo que estaba mencionando es esta parte de los resultados respecto al apoyo que tiene la implementación del currículo, ¿no? Entonces, para que se efectúe, se lleve a cabo la implementación del currículo, lógicamente necesitas asistencia de parte del Ministerio de Educación o de las entidades regionales de educación o a nivel institucional. Entonces ellos mencionan que no ha habido acompañamiento, no ha habido capacitaciones y escasa inversión en la parte de infraestructura. Y finalmente la parte de los actores que participan en la institución educativa para poder implementar el currículum, ellos mencionan que ha sido el Ministerio de Educación, las direcciones regionales, los directivos, los docentes, y sin embargo mencionan que para eso la gestión debe ser dinámica y con modelos actuales, contemporáneos, enfocados en resultados. Y bueno, para finalizar, tengo aquí la parte de discusión. Lógicamente, cada una de sus categorías ha habido una relación con la parte de los teóricos, ¿no? En este caso, acerca de los involucrados, hay concordancia con César Coll acerca del diseño del diseño de un currículo que está orientado a la sociedad, ¿no? Y con respecto a la normativa que ellos mencionaron, también existen leyes acerca de los institutos, resoluciones, lineamientos, directivas. Con respecto a la estructura del currículo, lo mismo, ¿no? Coincidimos con Díaz Barriga que existen ciertos elementos del currículo, ¿no? Y lo mismo con Magali Ruiz en sus diferentes investigaciones y libros publicados acerca de la estructura modular. Y con respecto al apoyo en la implementación del currículum, José Arnaz se coincide también con lo vertido por los participantes, que la planificación y la organización lo realizan lógicamente los docentes porque es parte de la ejecución curricular. Y finalmente los actores que participan en esta implementación, resultado del análisis que hemos hecho, mencionaban pues que están compuestos por la institución educativa, los directivos. Entonces, en ese sentido, Díaz Barriga también menciona que la gestión del currículum para la concreción de estos proyectos, ¿no?
es importante porque se lleva a la práctica esa propuesta curricular. Bien, Johan. Muy Eso bien, sería todo. finalizo. Sí, Muy bien. Ya, gracias, Johan. Al finalizar todo el grupo de exposiciones de la mañana, voy a hacer algunas preguntas en general para que ustedes anoten y los tengan presente y también algunas sugerencias. Por ahora lo aplaudimos, le agradecemos y continuamos con Gutiérrez. Puede compartir, Gutiérrez. ¿Se observará, doctora? Parece que está cargando. Vuélvalo a compartir, por favor. Ya se observa en modo de presentación y puede exponer. ¿No se le escucha? Su audio, active su audio, por favor. Aló, doctora, ¿me escucha? Aló, aló. Sí se le escucha, ahora sí. Puede empezar. Bien. Doctora, compañeros, muy buenos días. Voy a sustentar muy brevemente el artículo de investigación científica que ojalá pueda publicarse en la Revista Colombiana de Educación. El título es La retroalimentación de evidencias en la educación a distancia y su repercusión en la producción de textos. Este tema tan importante tiene dos categorías, ¿no? La primera es la retroalimentación y uno de los primeros dilemas es justamente a que si la retroalimentación se encuentra dentro o fuera de la evaluación formativa. Y van a ser Canaval y Margalef quienes van a explicar detalladamente y convincentemente de que la retroalimentación forma parte de la evaluación formativa. Ha sido muy complicado asumir la retroalimentación porque todavía la cultura evaluativa del magisterio nacional y mundial carecemos un poco de la cultura evaluativa, ¿ya? Entonces, Carles explica con detalle de que poco a poco ya estamos asimilando el tema de la retroalimentación dentro de la evaluación formativa. De la misma manera, los docentes en el Perú efectúan una retroalimentación elemental y descriptiva, mas no llegan a la retroalimentación reflexiva, ¿no? Entonces, las otras problemáticas que encontramos respecto a la otra categoría es de que los estudiantes muestran bastante deficiencias en la ortografía en general y los procesos de escritura, ¿ya? Tal como lo dice Madrid y Corral. De la misma manera, la escritura está centrada o se limita más que nada a la ortografía y la producción de oraciones, mientras que la enseñanza que le corresponde al maestro, solamente nosotros dictamos, dice, cuentos y opiniones. Entonces no desarrollamos otro tipo de textos, ¿ya? Luego, los comentarios de manera escrita que se hacen en los trabajos de los estudiantes mejoran enormemente la escritura, dice Correa y Flores. De la misma manera, las propiedades textuales y las etapas de la escritura optimizan la producción textual, tal como lo dice Bandig y Casani. ¿Y qué teorías sustentan a la retroalimentación? La teoría de la calidad total y el enfoque crítico, reflexivo y formativo, que muy bien lo explica Anijovic y Capilletti. ¿Y qué teoría sustenta la producción de texto? El constructivismo de Giraldo, que lo actualiza
y el enfoque comunicativo de Casani. ¿Qué categorías tiene nuestra investigación? Tiene dos categorías. La retroalimentación, que Anijovic, el Ministerio de Educación y Wilson definen muy bien como la devolución de las tareas con observaciones para una mejora continua, ¿ya? ¿Y cuáles son las subcategorías? Las tipologías, las estrategias, las formas y las fuentes de retroalimentación. Por otro lado, está la categoría de la producción de textos, que Van Dijk y Casani definen y detallan muy bien, indicando de que es un proceso complejo porque se trata de graficar lo pensado y que responde a un código determinado. Y las subcategorías son la planificación, la textualización y la revisión. En esta matriz de consistencia ya se explicó las categorías y subcategorías, ¿vale? Y toma importancia los problemas. El problema general sería cómo la retroalimentación repercute en la producción de textos. Y para eso hemos establecido un objetivo general, que es analizar la retroalimentación y su repercusión en la producción de textos. Y los problemas específicos es cómo es la retroalimentación y la producción de textos en los estudiantes de Huarochirí. Y los objetivos específicos es analizar tanto la retroalimentación como la producción de textos en los estudiantes. Gutiérrez. Parece un tema de conectividad. De Huarochirí. Cointerpretativo. El enfoque es el método, hemos seleccionado. El audio. ¿Se le ha deshabilitado el audio? Sí, se deshabilitó el audio. Mil disculpas, doctora. Sí, no se preocupe, parece que es conectividad. Sí, parece que sí, doctora, mil disculpas. No. Entonces decíamos respecto a la metodología, la investigación, dentro de la investigación el paradigma es hermenéutico interpretativo, el enfoque es cualitativo. ¿Puede volver a compartir su PPT, por favor? No importa ya no en presentación, sino en presentación pequeña. Ok. ¿Se observará, doctora? Todavía. El problema de la red. Continúe con lo que usted pueda visualizar. No hay problema. Ok, doctora. Muy bien. Entonces, respecto a la recolección de datos, la técnica es la técnica de la encuesta. El instrumento que hemos utilizado es la encuesta semiestructurada. Y la población y la muestra hemos designado a 2 especialistas, 3 directores, 3 docentes y 3 estudiantes, ¿ya? El método de análisis de datos es la interpretación y la triangulación de datos. Los resultados es que los docentes y estudiantes de la provincia de Huarochirí realizan una retroalimentación elemental y descriptiva. En raras ocasiones ejecutan la reflexiva. Las estrategias más utilizadas son la observación de la evidencia, la lista de cotejo, para luego clarificar, valorar, expresar inquietudes, emitir sugerencias y anotar observaciones previa relectura de las evidencias. La forma es el WhatsApp, por donde envían los mensajes escritos, audios, llamadas, etc. Y la fuente es el propio docente, ¿no? En raras ocasiones el padre de familia también retroalimenta algunas tareas de los alumnos. Y aquí observamos respecto a la discusión de que Anijovic habla muy bien de que la retroalimentación tiene como característica la reflexión y la regulación. El Ministerio de Educación, de la misma manera,
nos habla de los tipos de retroalimentación. De la misma manera, Wilson y Ravela nos hablan claramente el rol reflexivo y regulador que tiene la retroalimentación. Por otro lado, el resultado de la producción de textos es que los docentes y estudiantes prevén el tema, el propósito, el destinatario, y ocasionalmente recurren a la estructura textual y hacen el primer borrador. En la textualización toman en cuenta las propiedades del texto y la ortografía en general. Y en la revisión toman en cuenta el instrumento de evaluación y los criterios que asigna cada docente. Luego también utilizan las propiedades del texto y en raras ocasiones recurren a la estructura textual y a la relectura de las evidencias. Aquí en la argumentación encontramos de que Rodríguez y Leal hablan de la importancia que tienen las fases de la producción textual. De la misma manera, Casani manifiesta que el conocimiento de estos procesos textuales es básico y sobre todo conocer las etapas, es decir, la planificación, textualización y revisión. De la misma manera, Baldión indica que la propiedad optimiza la mejora de la producción textual. Y Muñoz finalmente asume de que la estructura textual es importante porque difiere uno del otro. Las conclusiones, tanto la retroalimentación y la producción de textos no alcanzan el nivel óptimo porque la retroalimentación se practica solo hasta la retroalimentación descriptiva, observándose así de que hay un disloque entre este tipo de retroalimentación, ¿no? Y respecto a la escritura, si bien se ejecutan las etapas, las 3 etapas, luego las propiedades del texto, pero se están haciendo de manera anárquica aún. En consecuencia, se sugiere seguir realizando las investigaciones para articular efectivamente todos estos elementos. Indicar finalmente por el carácter cualitativo de la investigación y por la muestra reducida, ¿no? Porque solamente tenemos, como se ve, doctora, 11 a quienes se aplicó esta investigación. No sugerimos hacer generalizaciones con respecto a los resultados expuestos. Muchas gracias. Bien, gracias, Rafael. Un aplauso para usted. Al final vamos a hacer un resumen. Continuamos. La siguiente ronda continúa Barrón. Puede ir compartiendo su PPT, por favor. Luego seguiría De la Cruz. Inmediatamente después sería Arauco. Hinojosa. Sí, listo. Les voy a ir dando compartir pantalla para que puedan hacer su exposición. Seguimos con Barrón. Recuerden subir en la semana 10 su artículo final con la evidencia del contacto con la revista y también el PPT. Los reportes de Turnitin los voy a comparar y revisar yo en la misma plataforma Clementina. Barrón, ¿alguna dificultad para compartir? Profesora, estoy tratando de compartir. A ver, verifico. Sí está como coanfitrión. ¿Se observa, profesora? ¿Se observa la diapositiva? Todavía no. Bueno, sale una ventana que hay un error. Vuelvo a ver, lo vuelvo a elegir como coanfitrión, un minutito. Listo, muy bien, ahora sí. Para ir respondiendo a la pregunta sobre Turnitin, el Turnitin se ha creado 3 ejercicios y si uno de ellos, digamos el último todavía tiene 20%, tendría que seguir parafraseando porque las revistas para publicación mínimamente están entre 15 hacia abajo por ciento de similitud. Así es que si yo voy a ir visualizando, si ustedes saben que tienen en la última entrega, no tienen el porcentaje adecuado, me informan para poder eliminar el último archivo y para que puedan subir una última vez. Doctora, una consultita. Sí, Doctora. Yo estaba con 8%, pero como he estado agregando unas cositas, ahora resulta de que me he aumentado, tengo 13.
Claro, No sé si claro. me quedaría con el 8 de repente, pero yo No, cuando agregué unas cositas eran más relevantes frente a mi tema, por eso que las sí, agregué. lo que Así que agregue debe parafrasear ser más. parafraseado, sí. Ujú. Así que también puedo igual otra vez volver a pasar Turnitin para que baje un poco. Ya, bueno, ustedes me avisan, pero si ya llegó al porcentaje de la que requiere la revista, ya No no puedo sería necesario. compartir. Ah, ya sí, porque pídalo creo que de Mira, 18, ya estoy menos. A ver, me envía por WhatsApp, por favor, para poderlo, de repente yo lo comparto y usted lo explica, lo expone. Para una consulta. Sí, dígame. Dígame. Bueno, a mí todavía me faltan unos detalles al trabajo final de la compartir investigación. pantalla. ¿Cuándo tenemos el plazo para subir ese documento? Hasta el día jueves. Ah, ya. Sí, la entrega final es hasta el jueves. Ya, Nosotros ya, tenemos la siguiente videoconferencia ahora en la tarde y la tercera sería el día martes. Ok. Creo que ha tenido que salir su compañero. A ver, continuamos entonces de la Cruz. Mientras su compañero me envía, reingresa, avanzamos con usted. Doctora, buen día. Buen día. Puede compartir. Sí. Doctora, por favor, usted lo podría compartir porque tengo la conectividad muy baja, por favor. Ya lo envié en la sesión semana 10, por favor. Ya, lo subo. Lo busco, semana 10. Profesora. Sí, vamos a continuar con... Ah, ya lo pudo compartir. Sí, claro que sí. Continúe, ahora sí. Continúe, por favor, Barrón. Luego seguimos con De la Cruz. Ya tengo su PPT. Gracias, profesora. Bien, entonces voy a hacer la exposición del artículo científico. Lleva por título Aprendizaje de Matemática, Estrategias Lúdicas para Estudiantes de Primaria en el Contexto de la Pandemia. Conocedores, pues, de la realidad, ¿no?, del aprendizaje de matemáticas a nivel local, nacional, que es un tema importante para todos, docentes, estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando un programa de estrategias lúdicas para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. En el contexto de la realidad problemática, ¿no?, estamos en un contexto también de la pandemia, hemos tratado de enlazar las TIC, las tecnologías, en este tiempo, ¿no?, de acuerdo a Chávez, que se vuelve un tema importante en este contexto. Y también Conver afirma que los retos de los profesionales en la educación hace que nosotros planteemos alternativas de solución. Esta realidad se observa, pues, en las diferentes evaluaciones a nivel internacional, latinoamericano, nacional, en las evaluaciones PISA que se da a los estudiantes de 15 años en secundaria, ¿no? YESE, que se hace una evaluación latinoamericana, donde se hace una comparación de los aprendizajes que van alcanzando los estudiantes. A nivel nacional, local, se hacen unas evaluaciones evaluación censal de estudiantes, evaluación muestral también de los estudiantes. Esto lo podemos encontrar en la plataforma del Minedu, donde nos informan estos resultados. De acuerdo entonces a esta situación, nosotros planteamos el objetivo, que es determinar la influencia del programa de estrategias lúdicas para el aprendizaje de las matemáticas. Estamos sustentando este estudio en los marcos legales, como es la Constitución Política del Perú, Ley General de Educación, el Currículo Nacional de Educación Básica, donde nos van a dar lineamientos de las competencias, las capacidades y los niveles de logro que van a alcanzar los estudiantes en cada área y en cada grado. El paradigma constructivista de aprendizaje, estamos tomando Ausubel, Vygotsky, Piaget. Ausubel con el aprendizaje significativo.
Como son estrategias lúdicas, son de interés de los estudiantes. Vygotsky nos habla de un aprendizaje social. En casa, ¿no? Los padres de familia están interactuando, se convierten en sus pares de aprendizaje. En cuanto a Piaget, nos dice en el aprendizaje cognitivo, de acuerdo a la etapa del estudiante, están en la etapa concreta, ¿no? Por eso que enlaza el juego, las estrategias con él. Lo estamos también trabajando mediante un programa de estrategias lúdicas, en un enfoque del área que es la resolución de problemas matemáticos. Es el enfoque de matemática, mediante un número de 12 sesiones de aprendizaje, donde hay una secuencia didáctica, hacemos un inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Las estrategias para la resolución de problemas matemáticos de FOLIA, que es comprender el problema, elaborar el plan, ejecutar y hacer la revisión. Bien, sabemos pues que una investigación científica tiene variables, y la variable principal es, la variable dependiente es el aprendizaje matemático. El variable independiente vendría a ser las estrategias lúdicas. Como estamos hablando del aprendizaje matemático, nos hemos basado en las competencias del área, ¿no? Hemos hecho las dimensiones, 4 dimensiones de cantidad, de regularidad, de forma y movimiento y de estadística. ¿Qué metodología hemos utilizado? El enfoque es cuantitativo, ya que nuestro trabajo es numérico, lo vamos a demostrar mediante la estadística. El tipo de estudio es aplicado, ya que vamos a aplicar un programa en los estudiantes. Diseño cuasi experimental, trabajamos con el grupo de control y el grupo experimental. El método hipotético deductivo, ya que iniciamos mediante la hipótesis, ¿no? La técnica e instrumentos que hemos usado es una prueba de aplicación, un examen de evaluación, con una población de 150 estudiantes y una muestra de 60. El método de análisis de datos es no paramétrico. Aquí podemos observar que se aplicó Cuda-Richardson, que nos muestra una confiabilidad del instrumento de 0,82, que es aceptable, buena. Tenemos los resultados. Sabemos que vamos a tener, hemos hecho, ¿no?, el examen pre-test y post-test a ambos grupos, grupo de control y grupo experimental. En el pre-test podemos observar que está en los resultados son similares, casi iguales. Si nos observamos allí en lo que es logrado, tienen el 40% en ambos casos. Luego en el post-test, luego ya de aplicar el programa, podemos observar que en el post-test del grupo experimental ya hay una diferencia notable, de un 73.3%. Aclaramos que en el grupo de control no se aplica el programa, ¿no? Entonces, ese es el resultado. Luego también vemos la prueba de normalidad. Hemos hecho la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov porque son datos mayores de 60. Por eso se hace esta prueba de normalidad con Kolmogorov-Smirnov. También nos hace una significancia menor a 0.05, donde se va a trabajar una prueba de hipótesis con Ude-Mann-Wilner, con 213, y la p-significancia también es menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Es que el programa no influye en el aprendizaje de la matemática. Y la hipótesis alternativa es que el programa influye en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, con estos resultados nos están dando a conocer. Muchas gracias, profesora, por escuchar a mi compañero. Bien, gracias, Barrón. Juan Carlos, pasamos a De la Cruz. Voy a compartir su PPT. Luego vamos a hacer algunos comentarios. Un aplauso para usted. Ustedes hacen aplausos virtuales para sus compañeros cada vez que concluyen, y vamos a compartir el PPT de su compañera. Dejamos de compartir, Juan Carlos. Vamos a pasar. Ya está. Ponemos. Ya. Podría empezar, Lucía.
Creo que no está compartiendo, doctora. Ah, ok. Sí, ¿ya apareció? Ya. Sí, ahora sí. Ok. Muy buen día, doctora Violeta Cadenías Albornoz y colegas todos. Hoy estoy presentando mi artículo de revisión en sociedad, el cual se ha titulado Habilidades sociales de estudiantes universitarios en tiempos de pandemia por COVID-19. Soy la doctorando Lucía Lourdes de la Cruz Urrutia y a continuación, entonces, hablaré acerca de la realidad problemática. Por favor, siguiente diapositiva. Ese es. En términos de la realidad problemática, conscientes que la educación formal nos exige hoy en día que los estudiantes universitarios adquieran no solo conocimientos, sino también habilidades sociales para poder relacionarse con su entorno. Y para poder relacionarse, porque somos seres sociales, vemos que hay carencias en este ámbito, por lo cual va a resultar difícil su adaptación a la sociedad. Pero hoy en día la educación se encuentra inmersa también en grandes cambios que van a priorizar, ¿qué cosa? El éxito académico, dejando de lado el éxito social. Bajo ese contexto universitario, los estudiantes deben encontrarse preparados en todos los aspectos y ser altamente competitivos. Ya lo menciona la OCDE, que quienes no se encuentren capacitados quedarán suprimidos del mercado laboral. Es una cruda realidad, pero muy cierta. En el ámbito de las causas que mueven a toda esta realidad, aparecen entonces elementos causales determinantes, ¿no? Como, por ejemplo, la malla curricular desactualizada, que no va a considerar los intereses y tendencias de la sociedad moderna. En muchas ocasiones la presencia y acción de estos de docentes autoritarios, llamados también docentes castrantes o castradores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a abusar del poder que se les otorga, inhibiendo todo tipo de participación de sus estudiantes en las sesiones de clase, ¿no? Además también se encuentra el arrastre en el contexto escolar de el débil trabajo de los actores educativos en educación básica regular, anulando o debilitando el desarrollo de habilidades sociales básicas, tan necesarias en los primeros años de vida, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de saludar, el dar las gracias, ¿no? El iniciar una conversación, elementos que no se han mantenido desde los primeros años de vida. ¿Cuáles entonces van a ser las consecuencias de esta situación presentada ya a nivel universitario? Insatisfacción, estrés, ¿no? Acompañados de ansiedad, apatía, infelicidad de logros no alcanzados, deserción académica y en un grado ya más alto, ¿no? O más severo, la aparición de depresión. Todo ello generándoles un pobre desarrollo en sus habilidades sociales y afectando obviamente el desarrollo integral de su personalidad. En ese sentido, por favor, siguiente diapositiva, en ese sentido, el objetivo del presente trabajo de este artículo de revisión se encuentra orientado a revisar artículos relacionados a las habilidades sociales, desarrollados por estudiantes universitarios en tiempos de pandemia por COVID-19. La metodología considerada en el caso de la población se ha requerido estuvo formado básicamente por 52 documentos revisados sobre la temática planteada en base a los datos, ¿no? Datos de EBSCO, Redalyc, Cielo, Scopus y Web of Science. Los criterios de selección utilizados o considerados básicamente en revistas científicas indexadas, libros y memorias de congresos de investigación, entre los periodos comprendidos del 2016 al 2020. Consideramos los idiomas español, inglés y portugués según los requerimientos de la revista. Y todas ellas dentro del ámbito académico, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, para la parte de resultados se han considerado a 4 categorías que fueron emergiendo de acuerdo al desarrollo del proceso de investigación, ¿no? Emergieron autoestima, trabajo colaborativo, relaciones interpersonales y estrategias de habilidades sociales. En cuanto a las habilidades sociales, se ha considerado el autor referente Caballo, que menciona que son comportamientos que manifiestan las personas y son evidenciados a través de las relaciones, ¿verdad? Conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, donde vamos a poder evidenciar sentimientos, actitudes, emociones de una manera adecuada. Considerando la autoestima, que es una de las categorías relevantes, se hace mención que está determinada por la valoración de sí mismo, pero que a la vez está vinculado con un correcto autoconocimiento y una sana autoaceptación y una autovaloración. La carencia de esta interacción va a debilitar el autoestima de los estudiantes y a la vez dificultará la correcta formación de su identidad. En relación, permítame por favor, ahí está. En relación al trabajo colaborativo, Cotán, que es el autor base que estoy considerando, manifiesta que es aquel donde un grupo de personas va a participar activamente, donde va a sugerir ideas, va a aportar su experiencia. ¿Para qué? Para poder lograr propósitos comunes. El trabajo de forma colaborativa va a definir roles de cada uno de los integrantes. ¿Para qué? Para poder consolidar un trabajo de manera efectiva y un trabajo de alto impacto. En relación a las relaciones interpersonales, Flores va a manifestar que son expresiones que evidencian la forma de vincularse que tienen las personas con los demás y va a permitir una óptima identificación con el grupo. En ese sentido, de las relaciones interpersonales emergen 3 subtemas, que es la inteligencia cultural, la comunicación efectiva y la inteligencia emocional, ¿no? Las cuales van a ir empalmando a lo que se quiere de lo que es la relación interpersonal. ¿Qué cosa es lo que se busca en una relación interpersonal? El fortalecimiento de la personalidad del individuo. ¿A partir de qué? De conocer la cultura de los demás, de tener una comunicación sin miedos y de tener una inteligencia emocional partiendo, como ya mencionaba Delgado, la inteligencia emocional va a nacer cuando nosotros dejamos o enterramos el pasado. Es una frase que me quedó. Sobre las estrategias de habilidades sociales, que es el otro subcategoría que emergió, se manifiesta que es el conjunto de acciones organizadas de forma premeditada, cuyo objetivo es desarrollar de manera exitosa las habilidades sociales. ¿Y qué cosa implica la parte de premeditado? ¿No? Tenemos que ver el paso a paso, cómo lograr que el estudiante, en este caso el estudiante universitario, pueda desarrollar sus habilidades para poder cumplir los objetivos por los cuales está en esa institución. Al final, que es no solo obtener el título profesional, sino también poder desenvolverse adecuadamente en el mundo que vivimos, tan amplio. Quisiera, por favor, dejar tres no sé cómo llaman, 3 tips o 3 estrategias. En el mismo, por favor, doctora. Discúlpeme, algo rápido. 3 estrategias, nada más, muy prácticas que podemos nosotros ponerlo en ejecución en nuestras vidas y en los colegios, en las instituciones donde laboramos, ¿no? Por ejemplo, identificar el grado de introversión y el tipo de emociones que podamos tener en el momento que nos sintamos, por ejemplo, aprisionados, ¿no? Ante una tensión.
¿Qué podemos hacer? Tener una postura más receptiva, ¿no? No lo contrario, no una postura de rechazo, sino más receptiva. Evitar cruzar los brazos, que eso tiene que ver con la anatomía corporal, y mirar a los ojos a la persona, ¿no? Eso va a disminuir y va a acrecentar en nuestra relación con los demás. Otro, interesarnos por los demás. A todos nos encanta poder hablar de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Entonces, para poder ganarnos la confianza de alguien y mejorar nuestras relaciones o habilidades sociales, no hay nada mejor que hacer preguntas y escuchar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque interesarnos por los demás nos volverá a nosotros interesantes. Y por último, una última estrategia, mostrar afecto. Aunque a veces nuestra reacción sea de vergüenza, lo cierto es que a todos nos gusta sentirnos queridos. Recibir y dar afecto es muy importante para mejorar nuestras habilidades sociales. Tener relaciones sanas, un abrazo, una palabra de afecto, y no olvidarnos nunca de realizar halagos a las personas. Eso es muy importante y fortalece no solo la amistad, sino también fortalece las habilidades sociales. Siguiente, por favor. Por último, para poder concluir, presione, doctora, porque aparece uno por uno va a aparecer, sí. Por último, la universidad es considerada como el centro de formación académica, así como el lugar correcto para promover entornos sociales que favorezcan el correcto desenvolvimiento del estudiante. En segundo plano, en segunda conclusión, las habilidades sociales son necesarias para el buen manejo de relaciones interpersonales porque permiten generar una gran cantidad de capacidades y competencias que facilitará obtener beneficios personales y colectivos. En ese sentido, agrego que por lo que es importante que como parte de la formación integral de los estudiantes universitarios se lleven a cabo programas que fortalezcan el desarrollo de sus habilidades. Bien, por último menciona, en esta última conclusión he tomado en consideración mis 4 subcategorías y las he empalmado de la siguiente manera. Las relaciones personales acompañadas de buenas estrategias en habilidades sociales fomentarán una autoestima sólida en los estudiantes, permitiendo construir vínculos afectivos intensos a través del trabajo colaborativo. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Lucía. Un aplauso para usted de parte de todos sus compañeros y de mi parte también. Y continuamos con Arauco. A ver, vamos a darle. Buenos días, doctora. Ya está. Él sí me permite ubicarla rapidito. Ya está acá. Muy bien, puede compartir. ¿Está bien ahí? ¿Se observa, doctora? Modo de presentación. Ya. Si todos aquellos que tienen mejor conectividad y puedan encender su cámara, yo se los voy a agradecer porque permite una mejor interrelación y comunicación. Y los que no, sí se entiende pues que por conectividad hay que priorizar la exposición. Sí, y doctora. Sí, doctora, acá la conectividad está un poco baja. Estoy acercándome a lo mejor que puedo, ¿no? Sí, para poder tener. Continúa. Bien. Ante todo, muy buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a exponer el artículo de investigación titulado, pues, El aprendizaje autónomo en la educación de jóvenes y adultos en tiempos de COVID-19. Mi nombre es, pues, Elsie Cristina Arauco Mandujano, soy magíster de esta casa de estudio y tengo como asesora a la doctora Violeta Cadenías Albornoz. ¿Por qué me interesé en hacer este trabajo, este artículo científico? Porque vi una realidad problemática donde laboro. Si bien es cierto, pues, esta realidad problemática se enmarca en estos momentos de COVID-19 que estamos viviendo. Entonces, nos hacemos una pregunta, ¿no? Entonces, si estamos viviendo en esta situación de COVID, esta realidad problemática que sufren los de una modalidad que muy poco se habla de ella, ¿no? Que es la modalidad de la educación básica alternativa.
Esta modalidad también sufre las consecuencias de este contexto de vida en la actualidad. Ahora, ¿cómo aprenden estos estudiantes? Pues estos estudiantes aprenden siempre de la mano del docente, pero en esta coyuntura vemos pues que no hay esta parte al 100%. Entonces, viendo esta situación, nos hemos visto en plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo el aprendizaje autónomo influye en la educación de jóvenes y adultos en tiempos de COVID-19? ¿Cómo ellos van a aprender de manera independiente, ¿no? Cosa que es un poco difícil porque estamos hablando de jóvenes, de jóvenes de 15 hasta la edad adulta. Viendo esta realidad problemática es donde empezamos a estudiar y a poder definir primero nuestra categoría conocida como el aprendizaje autónomo. Si bien es cierto, hablar del aprendizaje autónomo, hablar de ese aprendizaje independiente que deben hacer estos estudiantes, ha hecho pues de que pueda yo tratar de buscar la más valiosa bibliografía acerca de estos autores. ¿Y por qué me quedo con Peña y Cosi, que definen al aprendizaje autónomo como un proceso de autorregulación en el estudiante, identificando sus fortalezas y necesidades en el acto educativo? ¿Por qué? Porque este estudiante que pertenece a esta modalidad tiene que tener un tiempo, tiene que autorregular su tiempo. ¿Para qué? Para poder estudiar, pero vamos a identificar qué fortaleza y qué necesidad va a tener en este acto educativo, ¿no? Para esto hemos creído conveniente estas condiciones básicas para que se dé el aprendizaje autónomo, pero en esta modalidad. Eso quiero que quede claro, ¿no? Primera condición que tenemos es la voluntad. O sea, ¿qué es lo que nace en este estudiante, ¿no? Para que pueda aprender, para que tenga las ganas de salir adelante. Si bien es cierto, pues, como señala Ferrati, ¿no? Nos dice bien claro de que esto nace en uno mismo, ¿no? Esto se implanta en uno mismo, ¿no? Otra condición es la planificación del tiempo. ¿Por qué? Porque este estudiante tiene que planificar su tiempo. Acuérdense que este estudiante tiene necesidades, pero también por las mismas necesidades tiene que combinar el trabajo con sus labores educativas, ¿no? A la vez también tiene que automotivarse, porque este estudiante pasa por diferentes factores económicos, factores sociales, ¿no? Que hacen que muchas veces pueda dejar, ¿no? El estudio. Entonces, este estudiante tiene que automotivarse, ¿ya? Luego tengo el pensamiento crítico reflexivo. ¿Por qué? Porque este estudiante también tiene experiencia de vida y lo que le hace que al juntar estos conocimientos que va a adquirir de manera independiente, ¿qué va a hacer? Va a asociar esto y de manera cognitiva va a tener un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que va a significar mucho para él. El trabajo colaborativo también, ¿no? El trabajo en equipo. Ese trabajo que muchas veces lo hacemos en las clases, ¿no? A nivel grupal, a través de salas, ahora en estos tiempos de pandemia, hace que el estudiante pues pueda adquirir mayor conocimiento y profundizar sus aprendizajes, ¿no? Y luego, por último, la enseñanza estratégica. Al hablar pues de la enseñanza estratégica, estamos hablando del apoyo que va a dar el docente, de la orientación que va a dar el docente para que este estudiante pueda adquirir esos aprendizajes y lo pueda combinar y pueda tener un aprendizaje autónomo de calidad. Eso es lo que se quiere, ¿no? Bien, por eso les decía, esto está regido a esta modalidad. De repente podemos encontrar otras condiciones, pero puede ser para otro nivel, ¿no? Para un estudiante universitario. Pero yo estoy cogiendo estas condiciones, ¿por qué? Porque estoy refiriéndome a una modalidad que es la educación básica alternativa. Esta modalidad que tiene mucha flexibilidad en la educación, ¿no? Si bien es cierto, ha ido cambiando muchas veces, pero ya en la resolución viceministerial 034, el Ministerio de Educación nos da una idea muy clara de lo que es dirigirse a esta población, ¿no? Y hay que rescatar algo en estos jóvenes y adultos, que tienen la capacidad, como cualquier persona, tienen la capacidad, y eso también lo combinan con su experiencia de vida, ¿no? Con su experiencia de vida, ¿por qué? Porque como son personas adultas, ya tienen esas experiencias, y al darle conocimientos, ellos combinan eso y
enriquecen más su aprendizaje autónomo y por ende, pues esos procesos van a llegar a un aprendizaje significativo. Hay un apoyo socioemocional, sí, de las familias, ¿no? De los mismos hijos. Yo tengo estudiantes adultos y que este apoyo va a servirles mucho. Muchas veces hasta sus hijos, sus familiares, el esposo, la esposa, ayuda a estos estudiantes a que puedan conseguir esto. Se pueden adaptar y también están acorde a esta virtualidad. ¿Qué metodología hemos empleado? Pues es un tipo de estudio básica, con un diseño fenomenológico, hermenéutico, de enfoque cualitativo, ¿no? Hemos utilizado el instrumento de la entrevista y una población de 9 entrevistados, que son 3 directivos, 3 docentes y 3 estudiantes. Se ha hecho a través de una prueba no probabilística intencional. A ver, disculpen, a ver un ratito, se ha movido. El análisis de resultados. Disculpen, ¿observa? ¿Sí? ¿Sí, doctora? Ya. Sí se observa, un poquito más grande nada más. Ya, ok. Parece que maximice. Wow, no me está aceptando. Bueno, en el análisis y discusión de los resultados, ¿a qué resultado hemos llegado? Pues nosotros hemos establecido esta entrevista semiestructurada a estos docentes, a estos directivos y a estudiantes, y lo hemos trabajado a través de esta tabla de triangulación y hemos trabajado estas subcategorías, ¿no? Y todos coinciden en que la voluntad es innata en la persona. Si ese estudiante, joven, adulto, va a tener la voluntad de poder aprender, pues va a hacerlo, pero si no, no lo va a lograr, ¿no? Entonces, eso ya nace en cada uno. Inclusive, hay intervención de la parte neurológica, de la parte cognitiva, en su mayor expresión, de la parte médica, ¿ya? Entonces, ¿a qué otro resultado hemos llegado? Cuando analizamos, pues, la categoría, las diversas categorías, hemos llegado a la conclusión de que estas categorías sí van a servir, estas subcategorías, como el pensamiento crítico, la automotivación, la planificación del tiempo, la enseñanza estratégica, van a ser estos elementos fundamentales y básicos para que se pueda dar este aprendizaje autónomo. Esto lo podemos afirmar con lo que hablan los autores como Peinado, como Pérez, ¿no? Y como Stordiger, ¿ya? Cuando hemos trabajado estas tablas, esta triangulación, hemos visto de que algunos también ponen énfasis más que nada en 2 elementos, ¿no? Que es la voluntad y la enseñanza estratégica. No por esto que se está viviendo esta situación de pandemia vamos a decir pues que no hay apoyo del docente, no, muy por el contrario. Esto hace de que el docente afiance más y vea la voluntad que tiene el estudiante joven y adulto de que pueda entrar y pueda hacer y desarrollar sobre todo un aprendizaje autónomo que va a conllevar a que éste pueda aprender, ¿no? Significativamente. ¿A qué conclusiones llegamos, no? Que el aprendizaje autónomo se origina, pues dice, teniendo todas las condiciones, ¿no? Para que pueda integrarse este proceso. De hecho, hablar de estas condiciones, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, la voluntad, la planificación del tiempo, que es muy importante en ellos porque ellos tienen que combinar el trabajo con el estudio, hablar pues de lo que es la automotivación, que ellos tienen ese ímpetu de querer salir adelante, ellos se motivan, ¿no? Y por ende la parte externa con los que viven, muchos de ellos también los motivan a que ellos puedan tener pues este aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que estas condiciones sean muy positivas, ¿no? Frente a su contexto, porque estamos hablando de un contexto muy diferente a la otra modalidad, ¿no? Entonces, esto va a hacer de que ellos afiancen sus conocimientos, ¿no? Y muchas veces hay una particularidad, es que ellos lo proyecten a su estilo de vida y también a su desarrollo profesional. Hemos hablado también de la automotivación y el pensamiento crítico reflexivo, que son condiciones inherentes, ¿no? En la persona que ayudan en lo cognitivo y emocional de este joven y adulto. Algo que nosotros debemos rescatar es que hay dentro de este trabajo he podido entender que hay 2 categorías muy relevantes, que son la voluntad y la enseñanza estratégica. O sea,
que sin estos dos elementos, que son, vamos a decir, los más relevantes, no se va a poder dar este aprendizaje autónomo como se debe, ¿no? Y lo que se quiere es eso, que el estudiante tenga esas condiciones básicas. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar un aprendizaje autónomo. Estamos hablando de una realidad muy diferente a la de otras modalidades. Entonces, es por ello que he cogido estas condiciones básicas para que este estudiante pueda tener, pues, pueda desarrollar un aprendizaje autónomo y, por ende, pueda tener un aprendizaje significativo. Eso sería todo. Bien, gracias, Elsie. Un aplauso virtual para usted y continuamos dejamos de compartir para que pueda hacerlo su compañera Hinojosa. Hinojosa. Doctora, buenos días. Un ratito, por favor. Estaba... Sí. A ver, para ubicarla, a ver si ya la voy a dar compartir. Listo, ya puede hacerlo. ¿Ya está, doctora? Sí. Ya, vale. ¿Qué tal? ¿Se escuchaba? Sí, porque no se escuchaba. No. Buenos sí, siga. días, doctora Violeta. Compañeros en general van a de repente disculpar algunas inconveniencias que por ahí pueda pasar. Bueno, el artículo que voy a presentar es de revisión, donde el tema tiene que ver con lo que es el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, soy la magíster Jenny Juan Hinojosa Mateo, la asesora es la doctora Violeta Cadenillas Albornoz. Ahora, ¿cuál ha sido de repente el motivo por el cual he decidido trabajar esto del uso de las TICs en el proceso de la enseñanza-aprendizaje? Actualmente estamos viendo, debido a lo que ha pasado con lo que es la pandemia del COVID-19, nos hemos visto involucrados en una enseñanza totalmente atípica, diferente, donde ya no ha habido la presencialidad. Entonces, de ahí es que surge esto de hacer las clases virtuales, pues debido a lo que es la pandemia. Entonces, ¿qué más se ha podido visualizar? Que muchos de nosotros, tanto los docentes como nuestros estudiantes, aunque ellos ya dominan este tema de la tecnología, hemos tenido que ver de qué manera se va a tener que hacer lo que son las diferentes innovaciones en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque anteriormente ha sido fácil, estábamos frente a los estudiantes y podíamos interrelacionarnos con ellos, pero ahora ha tenido que ser mediante lo que es ya sea el celular o las computadoras, las laptops, muchos de nosotros. Ahí hemos tenido que justamente ver de qué manera la aplicación de repente de muchas herramientas. Y acá mismo, el rol del docente. Hemos tenido que adaptarnos para ver de qué manera vamos a lograr estas innovaciones y estas clases a raíz de la pandemia. Muchos de nosotros vamos a poder ver más adelante que voy a explicarles un poquito. Ahora, como decía, estas clases virtuales tenemos tenido que ver las innovaciones, ver cuál ha sido nuestro rol y de qué manera vamos a usar diversas herramientas para lograr cuál es el fin, las mejoras en el aprendizaje. Entonces, eso lo he podido visualizar en mi institución educativa y yo creo que también cada uno de nosotros lo ha podido percibir en nuestras instituciones. Entonces, de ahí es que sale para poder ver, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿De qué manera estamos viendo todo ello? Ahora, entonces, para ellos, de repente, ¿qué argumentos o qué ideas, en dónde es lo que de repente yo he podido visualizar ello, de acuerdo a lo que he podido también investigar un poco de diferentes autores, entre ellos, por ejemplo, también considerar a Freire, que nos decía los diferentes estilos de aprendizaje que tenemos las personas. Ausberg, que también donde nos da a conocer que es el aprendizaje significativo,
y cuál es el potencial humano que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, de ahí es que surge el uso de las TIC durante la enseñanza-aprendizaje. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que de repente ver también? Lo que es, ay, perdón, disculpen, es el manejo de las diferentes herramientas tecnológicas. Así de repente lo he denominado. Pero para ello, ¿qué se ha tenido de repente que averiguar? Es conocer un poco cómo ha sido esta preparación en el uso de las TIC. Tanto docentes como estudiantes hemos tenido que vernos inmersos en este proceso. También, ¿cómo es el impacto? Vamos a por los diferentes artículos que he podido ver, tanto a nivel internacional, nacional, es que de una u otra manera está siendo positivo este impacto. Estamos encontrando que está mejorando lo que es la enseñanza de nosotros y el aprendizaje de ellos. ¿Qué más? Se van a desarrollar diferentes competencias digitales. Recordando que ya nuestros educandos son pues nativos digitales ellos, entonces de repente ahí un poco más ya va a estar enfocado de repente a cómo el docente va a tener que desarrollar esto. Ahora, la importancia de la tecnología en este proceso. También hay el desarrollo de la capacidad creativa. He podido visualizar que los estudiantes van a poder elaborar lo que son diferentes materiales como PDF, organigramas, entre otros, cuando ellos han podido realizar. ¿Es una herramienta didáctica? Claro que sí, ya que nos ha permitido a nosotros poder, digamos, cómo estamos llegando con ellos. Y eso también ha sido encontrado en los diferentes documentos. Sirve también como una estrategia pedagógica, ya que estamos enfatizando, en de qué manera se está abocando lo que es la enseñanza y el aprendizaje de cada uno de nosotros. Ahora, para ello, para fomentar pues las diversas también estrategias, no solamente el decir ya como antes que decíamos el dictado de lo que era la pizarra y el plumón, sino que ahora también hemos tenido que crear nosotros, ¿no? Diferente, así como por ejemplo, lo que estamos ahorita mediante las clases del Zoom ahorita, ¿no? Con los diferentes organizadores. Pero también así como hay cosas positivas, también hay algunas limitaciones en el uso de la tecnología, ya que muchos de los docentes, bueno, no todos, sino algunos, de repente lo utilizamos así solamente algo breve o de repente con los conocimientos de Word o Excel, pero de repente no íbamos un poco más allá de lo que son otros instrumentos, ¿no? Entonces, ahí es donde, otro también que he encontrado es que algunos docentes debido ya puede ser los años, no han querido tampoco de repente cambiar. Entonces, por ahí es que va un poco de qué manera se va mejor, las limitaciones en el uso de la tecnología, así cómo lo estamos usando nosotros. Y el otro, el impacto de la tecnología, el uso indebido de la tecnología. Esto mayormente ya está a raíz de los estudiantes, porque algunos estudiantes conocen lo que son las redes sociales, pero mayormente están de repente chateando y no lo usan como un medio para poder averiguar, indagar diferentes medios, con la preparación de ellos, ya sea en tercero, cuarto, quinto, secundaria, de repente para la universidad u otros. Entonces, eso es lo que de repente se está viendo. Y en cuanto también el uso moderado del aula virtual, ¿de qué manera esas diferentes herramientas, cómo es que los estudiantes lo van a aplicar de una manera más que todo positiva, enfatizando pues que sea para mejorar su aprendizaje? Y de repente algunas conclusiones que he podido, digamos, visualizar a raíz de lo que se ha podido leer los diferentes trabajos, los diferentes artículos, es que la tecnología está siendo considerada como una estrategia
que se va a usar durante el progreso para poder perfeccionar lo que es la formación educativa. Es decir, sí se puede percibir que hay un gran impacto en ello. Otro, que el caso de los educadores también están buscando actualmente diferentes capacitaciones para poder, tener mejores destrezas en lo que es este desarrollo. Y que los estudiantes también están demostrando sus habilidades digitales en función de una mejora en cuanto a sus aprendizajes. O sea, sí hay, de acuerdo a lo que he estado pudiendo percibir en los diferentes trabajos, estas mejoras. Y bueno, de repente ya para poder de repente terminar, que la aplicación de esta herramienta visual de repente va a fortalecer algunos lazos tecnológicos que se tiene de repente tanto el docente, el estudiante y la tecnología para poder lograr lo que es la mejora, sobre todo de los aprendizajes. Ahora, de repente todo ello, de una u otra manera, cabe recalcar a nivel de repente general, que sí hay que darle de repente lo que es el buen uso a la tecnología para que nosotros podamos continuar, porque sabemos que de repente no solamente ha sido el año pasado, sino que también este año vamos a continuar con este trabajo y para ver de qué manera vamos a hacer que nuestros estudiantes puedan ir visualizando estas mejoras. Nada más, doctora. Bien, gracias Jenny, un aplauso virtual de parte de todos nosotros. Y bueno, hasta aquí tenía los primeros que habían ingresado y como les había manifestado en una videoconferencia anterior, cualquiera de ustedes estaría preparado para poder continuar. Mendieta, podemos continuar con usted, 2 más para cerrar esta parte de la mañana y terminaríamos con 8 de ustedes. Sí, doctora, buenos días, gracias. Listo, puede compartir e inmediatamente seguiría Ramos para cerrar la primera parte, ¿sí? Sí. Un momento, por favor. Listo, puede iniciar. Bien, buenas tardes, doctora. No, perdón, buenos días. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. Voy a dar exposición a mi artículo de revisión, que es producción oral en inglés en la enseñanza virtual. Bueno, he querido colocar como introducción los 3 ámbitos en que está planteada mi realidad problemática, ¿no? Introducción de mi artículo. En el ámbito internacional, en el mundo moderno, la realidad ha situado y reconocido al idioma inglés como la lengua más utilizada en todas las áreas del conocimiento. Es así que se constituye en el vehículo que permite y facilita la comunicación entre los ciudadanos de diferentes países y lenguas. Es por ello que es tan importante el poder aprender un idioma, y más que nada el inglés. En el ámbito nacional, en la educación básica regular y en el nivel superior, existen generalmente 2 a 3 horas semanales de enseñanza de este idioma, sin llegar muchas veces a que los alumnos obtengan la aptitud necesaria y el manejo de este idioma, por lo cual no resulta trascendente en la vida estudiantil y profesional del alumno, ¿no? Sabemos que solamente se desarrollan 2 o 3 horas, tanto en la educación básica regular y en el nivel superior. Es más, en la educación básica empiezan a partir del nivel secundario, ¿no? En algunas instituciones pagan a un docente adicional para que puedan tener clases de inglés desde primaria. Bueno, a diferencia de las instituciones privadas, donde sí desarrollan el idioma desde el kinder. En el ámbito local, he colocado que la ley universitaria exige egresados competentes, íntegros, con conocimientos de las TICs y un idioma extranjero. Es lo que exige la ley universitaria. Si bien es cierto, no menciona qué idioma, sugiere alguno, pero como hemos visto desde el ámbito internacional, es importante poder aprender el inglés.
pero no son suficientes las horas para realmente alcanzar este objetivo, es lo que se ha podido observar en el ámbito local. Perdón. Bien, en el desarrollo de mi artículo he querido colocarlo de esta manera. He puesto en el centro la producción oral, porque es en base a este punto que he desarrollado todo el artículo, ¿no? Ya que la producción oral es la capacidad que tiene una persona de poder expresar lo que siente, de poder expresar sus sentimientos y que llegue de una manera efectiva hacia los receptores, ¿ok? En este caso, la producción oral en inglés. Y he colocado a los costados, alrededor, las categorías que he desarrollado en base a producción oral, a lo que he encontrado en las investigaciones, que es, por ejemplo, el uso de plataformas virtuales. Tenemos como primer punto Skype, que todos conocemos, de repente muchos los usamos, y que han usado en las investigaciones y ha dado muy buenos resultados el poder practicar por medio del Skype, practicar el inglés, y el alumno ha mejorado su producción oral. Igual tenemos las plataformas Lamblock y Tandem, que son dos plataformas gratuitas y que se utilizan a nivel mundial, donde el alumno practica fuera de sus horas de clase el idioma, ¿no? Más que nada la producción oral, y también da buenos resultados. El Eclipse es una plataforma que él han creado, ¿no? Fue creado por un grupo de docentes para poder practicar también no solamente el idioma, sino también la lingüística, ¿no? Quisieron hacer una combinación entre la lingüística y la gramática. El uso de las TICs también se ha visto en todas las investigaciones, es importante y fundamental para poder mejorar la producción oral en los estudiantes. El aprendizaje híbrido es la mezcla, es la combinación entre la enseñanza presencial tradicional junto con el uso de las tecnologías, lo cual también se ha visto que ha dado resultado el poder combinar estas dos metodologías, llamémoslo así. Luego también, como otra subcategoría, coloqué la inteligencia emocional, ya que es importante que el alumno también esté predispuesto a querer aprender el idioma y tenga control de sus emociones. Y para ello también se necesita que el docente en el aula o en el ámbito virtual cree un clima afectivo adecuado para que el alumno no se sienta presionado o tal vez tenga temor de poder participar en clase y que le corrijan o que sus compañeros se puedan burlar de él. Por ello es importante darle la confianza y desarrollar también la inteligencia interpersonal. Bien, también se mencionan las estrategias sociales que ayudan a mejorar la producción junto con las estrategias de memoria que ayudan a incrementar el vocabulario del estudiante. En cuanto a las estrategias metodológicas tradicionales, también se han visto investigaciones para poder mejorar la producción. Son estrategias que muchos de nosotros, los docentes de idiomas, docentes de inglés, utilizamos dentro de clase, pero tal vez no las hemos utilizado de la manera adecuada para poder justamente mejorar la producción oral en nuestros estudiantes. Las 3 estrategias que he podido encontrar en los artículos, la primera de ellas es el role play, que es una estrategia donde hay que asignarle al alumno una tarea específica y que el alumno pueda tomar ese rol y lograr hacer una conversación. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que hay que darle roles a los estudiantes, roles que sientan cómodos, que ellos se sientan felices, tranquilos de poder interpretar, porque tienen que interpretar ese rol, esa tarea, ¿ok? Entonces, aquí en esta investigación hablan justamente de que hay que darle esos roles donde se sientan cómodos para que el alumno pueda producir de manera tranquila, se sienta cómodo y pueda justamente llegar al objetivo. Y también incluyen plataformas donde utilizan el role-playing para poder también practicar. Luego está el PBL, que es la metodología, que es proyectos basados en tareas, en proyectos, donde se le asigna una tarea a los estudiantes
y que el principal objetivo es la funcionalidad, ¿no? Cómo el alumno puede utilizar el idioma para poder desarrollar una tarea asignada, y luego de que el alumno haya hecho estas tareas, recién se basa en poder darle algunos alcances sobre la gramática y vocabulario que ha utilizado, ¿no? Pero aquí enfocan justamente que el alumno pueda comunicarse en el idioma a través de tareas. Y finalmente, la autoevaluación, que utilizaron una grabadora, ¿okay? Donde el alumno tenía que hacer una exposición, lo grababa y luego se tenía que escuchar y él mismo autoevaluarse, ¿no? Y se vio que daba buenos resultados, que el poder ver que el alumno se escuche y él mismo pueda corregir su pronunciación, su entonación, ¿no? Luego que el docente le dé también retroalimentación en base a lo que escucha, ¿okay? Pero también dio muy buenos resultados. Y bueno, finalmente he querido colocar 3 conclusiones en base a las categorías que he desarrollado, muy generales. La producción oral es una de las actividades del idioma inglés que más preocupación trae a los docentes en cuanto a la metodología de enseñanza que deben usar y estrategias a aplicar para no solo mejorar, sino fomentar en el aula la buena pronunciación, entonación y fluidez en estudiantes de segundas lenguas. La tecnología es una de las herramientas que más se ha probado en estos estudios y que ha dado resultados favorables. Casi en todas las categorías que he podido investigar, leer, utilizan, ponen siempre a la tecnología de por medio. El aspecto emocional y afectivo juega un rol importante en la adquisición de un idioma extranjero. Si no se propicia un ambiente agradable y de confianza, el estudiante no sentirá el deseo de participar libremente y tendrá temor de hablar enfrente de la clase y cometer errores de pronunciación, lo cual podrá inhibir al estudiante de continuar con sus clases, ¿no? Por eso es que también desisten de continuar, porque sienten temor de caer en la burla o que el docente esté corrigiendo a cada rato la pronunciación, ¿no? Por eso también tenemos estrategias de feedback. Y bien, esas son las conclusiones que he podido rescatar del artículo que he realizado, doctora. Muchas gracias. Gracias, Karina. Aplausos virtuales para usted. Y seguimos con Alexandra. Voy a compartir ahorita, ¿ya? Sí, ya está listo. Ya, ahí está. No sé si puedo compartir mi cámara porque está... voy a ver si puedo compartir mi cámara. Se va a ir el internet. Ya. No sé si me puedan ver. Bien, entonces vamos a empezar el tema. Solo acá. Presentación. Ahí está. Es un artículo de revisión. El tema es educación emprendedora. El emprendimiento en la educación. Buenos días con todos. Buenos días, doctora. O buenas tardes ya, que estamos cerca de la una. La asesora es la doctora Violeta Cadenillas Albornoz. Yo soy la magistra de Sara Ramos Martínez. Y como les iba diciendo, vamos a hablar sobre lo que es el emprendimiento basado en la educación emprendedora que he abordado. Aquí tengo mi contenido de mi artículo, los puntos que estoy abordando. Dentro de la categoría que es la educación emprendedora, he visto conveniente, según lo que he revisado, lo que es el emprendimiento, la enseñanza del emprendimiento, la educación emprendedora y dentro de ella la actitud emprendedora, que es muy importante, la educación emprendedora y su relación con la psicología y la educación emprendedora en el sistema educativo. Abarcando desde el inicio, en cuanto a lo que es la problemática, que a raíz de la crisis económica que se ha vivido, no solamente desde ahora con la pandemia, sino mucho antes, en Europa, por ejemplo, que se utilice la educación emprendedora, que se haga uso de ella, tanto en entidades estatales como también privadas, para que puedan fomentar el desarrollo, no solamente económico, sino también el desarrollo sociocultural, que es acá lo que quiero tomar en cuenta, la acotación. Muchas veces cuando hablamos de emprendimiento, inclusive muchos autores que yo he revisado, confunden lo que es la educación emprendedora con la educación empresarial.
lo toman como sinónimo incluso. Y yo también a veces lo he visto así, pero en realidad la educación emprendedora va más allá de eso. Cuando hablamos de emprendimiento, no solamente es emprender un negocio. Si bien es cierto, se utiliza en los negocios, pero no necesariamente emprender, solamente es emprender el crear un negocio. También emprender puede hacer, como nos dice acá, por ejemplo, Sánchez en 2019, que lo estoy citando, dice que emprendimiento viene más allá de, de crear un negocio también, que es la actitud en cómo esta persona va a enfrentar la vida a ciertos estímulos o fenómenos según en su vida laboral y social. Imagínense ustedes en el área, por ejemplo, de las ciencias, la medicina, ahora que todo el mundo está buscando las vacunas para el COVID. Si las personas, los farmacéuticos, los químicos, los biólogos, no fueran emprendedores, dirían, ay, esto es difícil, no se va a conseguir la vacuna, de acá a 20 años todavía. En cambio, el emprendimiento viene a ser la creación, la innovación, y no rendirse en el intento. Si bien es cierto, puede haber de repente fracasos, pero no necesariamente podamos ver que esto se va a dar solamente en lo que es la parte empresarial. Igual, cuando hablamos de enseñanza del emprendimiento, básicamente estamos viendo aquí de cómo utilizarlo de manera transversal en todas las áreas. Es decir, tanto en la parte de la ciencia y tecnología, como también la comunicación, también en las matemáticas. Cuando yo he trabajado en una institución privada que se dedicaba a formar jóvenes matemáticos para participar en concursos internacionales y ganaban los concursos internacionales, ganaban ellos, tenían muchas medallas. Los chicos resolvían problemas, los hacían muy bien, pero si bastaba que se olvidara alguna cosita, una parte de la fórmula, se caían, es decir, bajaba su autoestima, se desesperaban, entraban en pánico. Cosa que el emprendimiento te ayuda a superar todo eso. Por eso que también con la psicología. Recuerden que educación Alexandra, ¿me escucha? dificultades tiene que levantarse. Igual, entonces, en cuanto a educación emprendedora y su relación con la psicología, ya que la psicología trabaja mucho con lo que es el comportamiento humano, se ha hecho, en caso, por ejemplo, que estoy citando acá por Estira Montero, que es de España, el autor, él ha visto por conveniente de citar que ya la educación española, ya hace más de 40 años, están viendo por la educación emprendedora, cosa que recién acá en el país, en Latinoamérica, específicamente en Perú, y también en Colombia, que está revisando, en Chile, no será más de 10 años que recién en universidades, sobre todo las privadas, que lo han estado haciendo un poco antes, pero las nacionales, recién a partir de 2014, han estado ya inculcando lo que es la educación emprendedora, usándolo como un tema transversal. ¿En qué sentido? En que no solamente le va a servir al estudiante cuando termine su educación básica y su educación superior, por acá he estado viendo las dos cosas importantes, en que en la educación emprendedora les va a servir para que puedan desenvolverse en la vida como individuo, como persona frente a la sociedad y cómo ellos pueden aportar, ya sea como trabajadores dependientes o también como creadores de empresas, de negocios, y crear más trabajo. Aunque claro, en el país, en la actualidad en el Perú, se está viendo más esta parte de lo que es la educación emprendedora como crear negocios. Si usted ve las mallas curriculares, sobre todo en las universidades, va a ver que lo que es la cultura emprendedora o educación emprendedora se va a basar más a carreras que son de negocios, administración, economía, contabilidad, marketing, negocios internacionales, pero áreas médicas, por ejemplo, la educación que recién ya está incursionando, pero es muy tímidamente todavía, no, porque
todo lo ven que es, educación emprendedora, entonces crea negocio. Y no necesariamente es así. Es una partecita, sí. O sea, digo, la educación empresarial está dentro de la educación emprendedora, pero no es un sinónimo. Y eso es lo que yo he descubierto al estar haciendo las revisiones, que hay sí un buen grupo de autores que han hecho sus artículos muy bien informados, que ellos sí lo han notado, mientras que hay otros que solamente lo han derivado o han confundido, ¿no? Lo que es la educación emprendedora con lo que es educación empresarial. Entonces, eso es el punto de antes de pasar. Y en la educación Alexandra, ¿escucha? No, doctora. No, no se está escuchando, ¿no? Alexandra. Doctora, deben apagar su video, porque eso interfiere también. Sí, pero digamos que es un punto muy Sí. importante, ¿no? Pero hay que doctora. priorizar. Alexandra, ¿puede poner, de repente no colocar en modo de presentación también, permite? Parece que tuvo que salir de la videoconferencia. Sí. En unos minutos seguramente ya se reincorpora. Mientras reingresa su compañera, vamos a establecer lo siguiente. En la tarde continuamos con las exposiciones de sus trabajos. No podríamos llamar que es una sustentación porque no es esa exposición y está incluso dentro del sílabo, ¿no? Tendríamos que seguir otro protocolo. Alexandra estaba por aquí. Ya se le escucha, para que cierre. Ya se le ve. El audio está apagado. El micrófono está apagado. Ya, listo. Ahora sí, entonces para terminar, ya mis conclusiones, porque ya terminé esta última parte. Ya, entonces, en cuanto a mis conclusiones que he hecho en esta investigación bibliográfica de diferentes artículos, Se colgó nuevamente, Alexandra. Ya sin presentación. Sí, doctora, no se escucha. Los inicios, pero el final le dan la razón de que educación emprendedora es integral. Entonces, ella misma como que se contradice, ¿no? Y que solamente lo ven como en caso de la parte básica, como educación para el trabajo o creación de un negocio, ¿no? Nivel superior. La educación emprendedora pues, puede romper costumbres, creencias y mitos que obstaculizan el cambio y desarrollo de los pueblos. No discrimina por sexo, color, piel, ni creencia religiosa o ideológicas políticas. ¿Esto en qué sentido? Si esto, por ejemplo, si ya las empresas exitosas, lo aplican y no les interesa el tipo de persona que tengan, sus costumbres o ideas, sino que trabajen bien y que se lleven en armonía con sus compañeros y que sean personas que trabajen, que se desarrollen de manera personal también dentro de la empresa, también se puede aplicar esto para una nación, es decir, para todo el país. Ustedes han visto, las personas que vienen de provincia, la mayoría son emprendedoras. Hay personas que han hecho su negocio y son exitosos sin saber ni siquiera leer, son analfabetos. Han empezado solamente con saber sumar y restar. Entonces, no es tanto los conocimientos que tengan para crear un negocio, sino qué tan emprendedor son. Y esto viene de cultura. Si esto lo expandimos a todo el país, creo, en todos nuestros niños sobre todo, desde el inicio, creo que el Perú se va a desarrollar. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los países asiáticos, son muy emprendedores, parte de su disciplina, que también, parte de ella también es el emprendimiento. En nuestro país la educación básica se centra en la lectura y las matemáticas, que no está mal, está muy bien eso porque nos ayuda a mejorar, pero todavía no se han visto cambios significativos según arrojados en las últimas pruebas de PISA y ESE. Si aprovechamos incluir el emprendimiento de manera transversal,
a todas las asignaturas y contenidos, obtendremos obviamente estos resultados muy significativos que mejorarían bastante. De repente el problema no es qué tanto sepan, sino qué tanto confían en ellos mismos lo que saben. Entonces, así con los nervios no se pierdan y no fracasen. Y si fracasan, bueno, volverán a salir adelante, a levantarse, a superarse. Y eso es lo que te rescato de educación emprendedora. Eso es todo, doctora Violeta. Bien, bien, Alexandra. Gracias. Vamos a pasar al cierre de las exposiciones de esta mañana. Les voy a dar algunas sugerencias y también vamos a plantear algunas preguntas, ¿no? Que vamos a intentar responder, de repente 2 o 3 voluntarios y todos los demás en algún momento van a tener la necesidad de realizarlas. Las sugerencias son las siguientes. En los artículos científicos de enfoque cualitativo no existe el tipo básica, ¿sí? Por favor, aquellos que hayan colocado que es de tipo básica, no. Para los artículos científicos cuantitativos sí podemos establecer que el tipo puede ser básica o aplicada. Para los artículos científicos de enfoque cualitativo, los tipos son comprensión del problema, que esté orientada a la comprensión del problema o que esté orientada a la solución del problema. Luego, sugiero de que ustedes realicen un ensayo de su exposición, se graben y luego puedan mejorar el trabajo que realicen o la redacción incluso. Son estrategias para poder complementar y cerrar las discusiones, las conclusiones. Porque muchas veces cuando se explica, cuando se expone, incluso cuando sustentan, lo explican de una mejor manera o de una manera más completa que incluso en las sustentaciones se les pide agregar a su trabajo. Entonces, es una muy buena estrategia grabarse, escucharse y luego mejorar la redacción. Otra estrategia que también se utiliza mucho en investigación es formularse preguntas. Ustedes mismos, al desarrollar el trabajo, formúlense preguntas sobre el capítulo que estén trabajando y de tal manera que las respuestas los llevará a complementar lo que les esté faltando. Ahora pasamos a las preguntas. Luego de que ahora ustedes concluyan seminario y están concluyendo con su artículo, ustedes en un siguiente ciclo van a continuar con diseño y desarrollo. Uno de los puntos de partida para que puedan seleccionar su trabajo de investigación es la propuesta, porque ustedes saben que a nivel doctoral tienen un capítulo, un último capítulo, que es la propuesta de investigación. Todos van a realizar propuesta, así estén desarrollando su diseño cuasi experimental con un programa, igual van a presentar una propuesta. Entonces, ahora que culminan seminario, ustedes pregúntense cuál es la propuesta a partir de los resultados que han encontrado. Los que están haciendo artículo de revisión también. ¿Qué propuesta podría yo realizar a nivel doctoral a partir de esta investigación o de este artículo que he realizado? Los que ya tienen de investigación prácticamente les sale, ¿no? De manera automática les surge la propuesta, pero no está de más hacerse la pregunta para que puedan consolidarlo dentro de una serie de actividades que van a sugerir realizar, porque a ese nivel llega en la propuesta. Entonces, siempre pensando en la propuesta que van a presentar al finalizar su investigación. Otra pregunta que sí se las voy a formular aquí, de repente 2 de ustedes se animen a responder, principalmente del grupo de los 8 que han expuesto esta mañana. ¿Qué proceso del desarrollo de su artículo lo ha cautivado más? A ver, de repente, ¿y por qué? ¿Alguno de los que ha expuesto, por favor?
2 o 3, no podríamos ser todos, nos encantaría, pero por cuestiones de tiempo. Doctora, ¿me escucha? Sí, diga. Sí, Rafael. Rafael. Doctora, a mí personalmente en la parte que de repente le encontré un poquito de gusto y inclinación hacia la investigación estuvo en la parte de la discusión, ya porque prácticamente ahí se ha consolidado toda la información, porque la interpretación que se hizo con la triangulación de datos, lo vi más sencillo, ¿no? Pero cuando llegué al tema de la discusión, doctora, encontré eso, ¿no? Entonces dije, acá falta, porque inclusive encontré en la discusión investigaciones o temas que no había tratado, porque había resultado eso de la entrevista, ¿no? Entonces tuve que agregar en el marco teórico o en el estado del arte. Tuve que agregar, ¿no? Entonces esa parte me cautivó, doctora, porque me parece que en la discusión ya buscamos relacionar con todas las partes del artículo, ¿no? Y por inercia me parece de que sale ya la conclusión. Entonces la clave me parece de que un artículo está ahí en la discusión, ¿no? Gracias, doctora. Bien, Rafael. Sí, doctora. Sí, luego va a seguir Lucía y luego sigue usted, Elsie, ¿sí? Vamos para cerrar un poquito la participación de Rafael. Es que dentro de una investigación, la estrella de toda la investigación, incluso lo denominan de manera coloquial, la vedette de la investigación, es la discusión, es la etapa de la discusión, es la etapa en donde consolida metodología, teoría, resultados y un gran nivel de interpretación. Muy bien, sí, continúa Lucía con la pregunta. Sí, doctora. En realidad todo el trabajo me cautivó, pero ya a medida que fueron surgiendo las subcategorías, en la parte de los resultados, poderosamente me llamó la atención el hecho de notar que nuestros estudiantes, lamentablemente nuestros estudiantes universitarios, ya de nivel superior, no hayan desarrollado habilidades sociales básicas, ¿no? Básicas, de decir gracias, por favor, de interrelacionarse con sus compañeros, o sea, el entorno más cercano del aula, y provocado pues por estas causales que ya mencioné en mi exposición, arrastrados pues desde los primeros años de vida, ¿no? Entonces, eso me lleva dentro de la pregunta también que hizo sobre la propuesta, ¿no? Plantearlo en ese sentido, direccionando la propuesta hacia el trabajo, enfatizar un trabajo de relaciones interpersonales con los estudiantes, para fomentar sobre todo, dentro de estas 4 subcategorías que surgieron, fomentar en primera instancia el desarrollo de su autoestima, porque creo que de ahí parte todo. Teniendo una autoestima moderada, creo que podemos no solamente relacionarnos con los demás, podemos tener una comunicación efectiva, podemos trabajar en equipo o de manera colaborativa, teniendo resultados exitosos, ¿no? Y la persona misma sintiéndose bien, o sea, sintiéndose bien consigo mismo de lo que ha logrado y de lo que ha logrado para las demás personas, porque habilidades sociales es eso, es el desarrollo propio y también ayuda a complementar el trabajo de los demás, el sentirse bien con uno mismo y con los demás. Entonces, es un trabajo bastante arduo, el del desarrollo de habilidades sociales, y va a permitir también un avance no solamente en el entorno más cercano que es la universidad, sino también a nivel ya de sociedad propiamente, ¿no? Prácticamente poder relacionarnos, poder decir lo que uno siente. Un estudiante de primaria, estuve viendo dentro de la revisión, un estudiante de primaria a veces no participa en clase por temor a que el docente pueda reprimirlo, ¿no? O pueda ridiculizarlo. Entonces, todo eso se va arrastrando, doctora. Se va arrastrando ya en la vida universitaria, lamentablemente, se ha visto estudiantes que no participan, no colaboran, y en este entorno virtual, más que nada, no hay una participación activa
hay estudiantes incluso que se duermen en clase, bueno, eso ya también depende de la didáctica del docente, la metodología, pero básicamente es por ello, ¿no? Por el temor, por la falta de amor, por la falta de autovaloración. Eso es lo que quería comentar, doctora. Sí, bien, Lucía, lo que usted establecía como el punto más cautivante dentro de su trabajo de investigación es cuando surgen las categorías emergentes, ¿no? Cuando surgen las categorías emergentes en un investigador es como si diera a luz un nuevo conocimiento. Y esa sensación de dar a luz es de enorme satisfacción para el investigador. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante porque ustedes están desarrollando, todos ustedes en este proceso, en este periodo, en un nivel de inicio, proceso, logrado, están desarrollando competencias de investigación que son muy, muy importantes. Ahora, en cuanto a sus resultados, sí, es cierto. En general, nuestro país está en desventaja en cuanto a habilidades sociales, sobre todo las primarias, que son las que deben surgir desde los primeros años de vida, saludar, saber interrelacionarse, comunicarse, de repente habilidades para poder enfrentar el estrés, de adaptación. Y va a ser bien importante los resultados que usted encuentra y la propuesta que daría en el futuro, porque a nivel universitario, digamos que ya está, digamos, hay un problema latente, pero también tomarlo en cuenta para poder desarrollarlo en estudiantes que recién, ¿no? Recién están en la vida escolar y es más desde las familias. ¿Cuánto podría hacer las municipalidades, los gobiernos para educar a las familias y no tener este problema, ¿no? Como parte de un objetivo. Muy bien, y finalmente escuchamos a Elsie. Gracias. Sí, dígame, Doctora, Lucía. Permítame, discúlpeme, por favor, terminar con sí, esta reflexión. Prácticamente el año 2020 que empezó esta pandemia o esta coyuntura especial de salubridad, ha sido un año bastante especial en todos los sentidos, pero sobre todo en este ámbito académico ha sido la gran oportunidad para poder desarrollarnos académicamente. Porque hemos tenido la abertura, la cobertura para poder presentarnos, para poder hablar con personas de diferentes países, hacer una intercomunicación y desarrollar justamente, aprovechando esta situación, desarrollar nuestras habilidades comunicativas, ¿no? Sociales, personas de diferentes países que nos han podido transmitir también sus experiencias y se ha aprendido muchísimo. Particularmente ha sido uno de los mejores años académicamente hablando, ¿no? Y eso es lo que se transmite a los estudiantes. Jóvenes, aprovechen cada circunstancia de su vida porque a veces las oportunidades se presentan una sola vez. Con eso quería terminar, doctora. Bien, Lucía, gracias. Elsie, ¿le escuchamos? Sí. Sí, doctora, bueno, ya lo han dicho mis compañeros, de verdad, hacer este artículo de investigación o de revisión, de verdad ha servido mucho, ¿no? Hasta el tiempo inclusive cuando estábamos trabajando, y eso no me dejarán mentir acá los colegas, que muchas veces hasta hemos tenido ciertas amanecidas, ¿no? Pero te das cuenta que cuando ya vas haciendo ese análisis y luego entras a la discusión, entiendes de que hay muchas cosas por hacer y que a veces te pones a pensar y dices, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo esto y transmitirlo hacia los demás colegas, ya que estamos en el rubro de educación? ¿No? Entonces, esto alimenta mucho, doctora, y llegas a conclusiones muy válidas, muy sólidas, ¿no? Y de tal forma de que te anima a que tú puedas conversar. Yo particularmente en las reuniones de docentes que teníamos en el colegio les comentaba mi trabajo al momento, con los directivos inclusive, al hacer las entrevistas era algo muy, muy interesante, ¿no? Cuando ellos te explicaban, se desplayaban, ¿no? Y de verdad, muchos directivos también me decían, qué bien, ¿no? Qué bien, porque siquiera estás hablando de una modalidad que de repente es muy olvidada. Está dada, pero está un poco olvidada. Y si tú aplicas eso, de repente sí va a funcionar, ¿no? Y los mismos estudiantes también. Y eso conllevaba a que, mire, a mí particularmente, doctora, se me prendían ideas para sacar otros artículos, ¿no? Entonces, de verdad, esto es muy interesante, muy aporta mucho, y nosotros pues es
el único paso que tenemos para poder seguir adelante y que esta educación mejore, en todos los aspectos. A mí me da mucho gusto, doctora, cuando yo hablaba con mis estudiantes, los entrevistaba, y he entrevistado a una estudiante adulta, y ella decía, sí, pues yo tengo mis hijos ingenieros, mi hija es enfermera, pero yo también, porque no quiero morir con esto de que no acabé mi secundaria, no estudié algo. Y a mí me encanta, me dice, me encanta leer, me decía la estudiante, ¿no? Entonces, es algo aporta mucho esto, doctora. Muy bien, Elsie, muchas gracias. Casualmente, una de las formas de preguntas dentro de una sustentación no solamente se pregunta, cuando estén en el futuro ustedes, no solamente se pregunta aspectos metodológicos, teóricos, estadísticos, resultados, discusión, sino también se preguntan aspectos reflexivos, que son muy, muy valiosos y muy importantes y que a mí me permite también medir y establecer si voy logrando los objetivos que me propuse al iniciar el curso con ustedes. Yo me voy quedando muy satisfecha porque todos han desarrollado competencias de investigación en distintos niveles, pero los van logrando, ¿no? Y eso también en este contexto de pandemia se entiende que de repente muchos factores han intervenido para poder tener los productos que tenemos. Entonces, con esto nos despedimos y nos vemos más tarde, ¿sí? A las 4:30 para poder continuar con las exposiciones de sus compañeros. Y todos nos retroalimentamos. Nos despedimos todos. Buenas tardes. Ya, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algo?